Grupo Fórmula y la agencia detrás de la noticia presenta a John Ackerman, Virgilio Caballero, Miguel Ángel Granados Chapa y Ricardo Rocha en Encuentro. Muy buenas noches, qué bueno que nos encontramos como todos los domingos a través de Radio Fórmula y Telefórmula en este encuentro, en esta conversación con John Ackerman. Buenas noches, John. Buenas noches. Con Virgilio Caballero. Buenas noches, Miguel Ángel. Ricardo Rocha no está con nosotros en esta oportunidad, pero se reintegrará como es normal el próximo domingo. Y nos gusta mucho reunirnos con ustedes, que nos hacen el favor de sintonizarnos por la radio o a través de la televisión. En este momento hay dos políticos importantes en su momento y relevantes todavía hoy que están presos. En un país de desigualdades, la justicia se reparte mal y es raro ver a personas poderosas que tuvieron poder o conservan una porción de él todavía tras las rejas. Uno de los privilegios del dinero y del poder es no ser conducido a proceso, no ser conducido a la cárcel. En este momento, en el penal de Tecate, en Baja California, está en espera de que se declare si se le procesa o no Jorge Hang Ron, que además de ser hijo de quien fue, del profesor Carlos Hang González, un político prototípico del sistema de botín en que se convirtió el sistema político mexicano, ha sido protagonista de sus propias andanzas empresariales y políticas y está preso en el otro extremo del país, en Tuxtla Gutiérrez, en el penal de El Amate, el exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía. ¿Qué significa el que haya políticos delincuentes, John? Bueno, no sabemos que sean delincuentes todavía, presos, presuntos, acusados, sí. Presuntos delincuentes. Yo creo que esto llama la atención porque justamente la duda es si es realmente una rendición de cuentas o un ajuste de cuentas, ¿no? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos. Tenemos una larga historia de utilizar el poder para ajustes de cuentas que luego no se sostienen penalmente, desde el quinazo clásico de Salinas hasta casos como el mismo Raúl Salinas, Óscar Espinosa Villarreal, más recientemente el michoacanazo de estos funcionarios públicos de Michoacán, que al final de cuentas terminan todos libres, ¿no? Aunque hayan cometido algún delito, pareciera que el fin no es tanto dar un ejemplo de castigo o igualdad ante la ley, sino únicamente detener para negociar con un fin político. En particular el caso de Hang Ron llama la atención por lo que parecieran ser irregularidades en la misma detención. El mismo, un desaseo en la captura. El mismo gobierno en su comunicado oficial que resume lo que ocurrió, no habla de ninguna averiguación previa, ningún orden de cateo, se amparan en una supuesta flagrancia y son los militares los que entran, no son ni siquiera policías federales y mucho menos agentes del Ministerio Público. Entonces, si yo tuviera que apostar, yo creo que pronto estará libre Hang Ron después de alguna negociación que nosotros ni sabemos en qué haya ocurrido. Hay algo, entre comillas, positivo, que es que no quiso, quizás no se atrevió la procuradora Marisela Morales a pedir el arraigo, ¿no? Porque esto fue el asunto quizás más escandaloso con respecto al michoacanazo, que no solamente fue una redada literal que recogieron estos presidentes municipales y funcionarios de Michoacán, sino también se les detuvo durante 80 días sin ninguna acusación formal. Sí, pero luego se les consignó y algunos de ellos vivieron encarcelados más de un año. Así es, y luego fueron liberados. Tuvieron que salir libres. Exactamente. Además de la captura
en sí mismo, detener a Jorge Hank Ron tiene implicaciones políticas, porque él es una figura central en un estado donde el PRI no gobierna, o no gobierna en el estado, pero sí gobierna en los municipios. El PRI ha tenido, a partir del año pasado, una recuperación notable, y un financiero de esa recuperación ha sido Jorge Hank. En este contexto político de Baja California, ¿qué te parece lo que ocurre con el hijo del profesor? Parecería una posibilidad de eliminar a Jorge Hank Ron en los próximos procesos electorales de Baja California, porque él es realmente la fuerza del PRI, la que está más viva en Baja California, aunque perdió las elecciones para gobernador en el último tramo. Pero también, considerando la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas con propósitos electorales que tuviera repercusión, como se ha dicho, en el proceso electoral del Estado de México, y a reserva de que lo analicemos así, vale la pena tener en cuenta que 8 días antes de que apresaran a Jorge Hank Ron, apresaron también a Martín Orozco, que había sido candidato a gobernador en las elecciones del 2009 y está acusado por 2 delitos, por fraude y por haber empleado malos recursos presupuestales Él cuando era fue alcalde presidente municipal de Aguascalientes, y también por ejercicio indebido del servicio público. Es un político que está en proceso y lo reaprendieron el 28 de mayo, 8 días antes de Hank Ron. Lo aprendieron un gobernador panista, lo mandó a aprender. Un gobernador priista. Un gobernador priista, el hispanista. Sí. Entonces, parecería en principio como que la aprehensión de Hank Ron es una respuesta a del gobierno federal panista. Exacto, contra la acción de un gobernador priista, uno por uno tras otro. Así es. Y tal vez así se explicaría que no se quiera llegar muy a fondo con la aprehensión de Hank Ron, llevándolo a una situación de mayor tiempo de encarcelamiento. Yo calculo que lo sacarán ahora que termine el plazo que él pidió para prolongar su capacidad de defensa en los primeros días. Si es así, entonces se habrá comprobado que podría haber sido una respuesta de: tú me aprendes a uno de los míos, yo aprendo a uno de los tuyos. Pero quedaría suelto en esta interpretación por qué entonces la aprehensión de Pablo Salazar Mendiguchía en Chiapas, Eso pareciera responder a un asunto más local de riñas también políticas entre 2 bandos dentro del mismo estado de Chiapas. Sí. En el caso de Jorge Hank hay una paradoja que me hace recordar el siempre muy citado caso de Al Capone, que era un bandolero responsable sin duda de muchos homicidios, del negocio de contrabandear alcohol en la época de la prohibición, y solo se le pudo someter a prisión, a proceso, por un asunto fiscal, por no pagar impuestos. En el caso de Jorge Hank, si prospera la acusación en su contra, va a resultar procesado por un delito menor respecto de la larga historia de infracciones legales que se le conocen y que están documentadas, comenzando por la propiedad en la que fue detenido, que fue un regalo del gobierno federal del presidente López Portillo a la familia Hank. Jorge Hank ha vivido siempre en el lindero, en la rayita entre lo permitido y lo prohibido por la ley, entre lo legal y lo ilícito. Y ahora se le detiene, no por la larga cauda de peripecias que ha vivido, algunas de ellas muy importantes, el asesinato de 2 periodistas de Baja California, sino por acopio de armas. Respecto de su biografía, ¿qué podrías decir, John? ¿Qué podrías reflexionar
Sí, mira, Hang Ron no es el único político donde hay sospechas fundadas con respecto a problemas legales, ¿no? También tenemos otros casos muy sonados recientes, pues el mismo Mari Marín, por ejemplo, de Puebla, o en Oaxaca, Ulises Ruiz, ya están saliendo una gran cantidad de informaciones sobre desvíos de fondos. En Zacatecas ya hay una investigación en curso en contra de la exgobernadora Amalia García. En Guerrero, de manera sorpresiva, de repente se desaparece un expediente ministerial sobre el asesinato de un destacado político, Chavarría. También es un asunto de la transición aquí. Entonces, aquí quisiéramos pensar que estas detenciones formaran parte de una nueva política de Estado a todos los niveles del gobierno de, adentro del marco democrático, exigir cuentas. Pero otra vez, esta teoría de Virgilio me parece pues muy razonable, porque no hubo ninguna investigación previa con respecto a este caso de Hang Ron. No hay un esfuerzo por realmente desarticular estas redes entre los políticos y la delincuencia, sino solamente un golpe de mano. Vamos a continuar después de una pausa.